Hola queridos amigos y queridas damas y caballeros, qué alegría tenerlos aquí una vez más, acompañándome en este viaje lleno de emociones y giros inesperados en la vida de Huyen. Después de la intensa conversación que tuvo ayer con su antigua suegra, todos nos preguntamos, ¿realmente la dejará en paz esa mujer o estará preparando en silencio un nuevo ataque? Huyen, una mujer que ha sufrido tanto y que creyó haber dejado atrás su pasado, ahora se encuentra nuevamente al borde del abismo. Y Ye, el hombre que una vez juró protegerla con su propia vida, ¿llegará a tiempo para salvarla otra vez? ¿O el destino pondrá a prueba su amor con una tormenta aún más feroz? Hoy los invito a adentrarse conmigo en los acontecimientos más intensos y sorprendentes de esta historia, porque a veces la calma no es más que el breve respiro antes de que llegue el vendaval. Y solo en medio de la tormenta el ser humano revela su amor más profundo, su miedo más oscuro y su valentía más pura. Acompáñenme y descubramos juntos si Huyen logrará encontrar la paz después de todo. O si tal vez esto sea apenas el comienzo de una nueva tragedia. Aquel día, después de haber echado a su antigua suegra de la casa, Huyen se quedó sentada en silencio junto a la ventana. Los últimos rayos del sol se filtraban entre las cortinas viejas y un extraño presentimiento le oprimía el pecho. ¿Por qué esa mujer había cambiado de actitud tan repentinamente? Aquella que siempre había sido fría, cruel, que la había expulsado del hogar como si fuera una extraña, ahora había venido con una voz suave, con los ojos humedecidos y palabras de disculpa aparentemente sinceras. Imposible, murmuró Huyen para sí misma. Ella conocía demasiado bien a esa mujer. Era la misma que había destrozado su vida, la que la había obligado a marcharse solo porque había dado a luz a Maya, una niña en lugar del nieto varón que tanto deseaba. Una persona así jamás sabría inclinar la cabeza ni pedir perdón de verdad. Entonces, un escalofrío recorrió su espalda. Recordó cada palabra que su exsuegra había pronunciado esa mañana. En apariencia había ido solo para pedirle a Huyen que intercediera por Tuk, su exmarido encarcelado. Pero entre sus frases dulces y gestos afligidos había algo inquietante, hablaba demasiado de Maya. Preguntaba por su vida, su escuela, el lugar donde vivían. Y cuando escuchaba el nombre de la niña, sus ojos brillaban de una manera extraña, una mezcla de ternura y cálculo. El miedo se apoderó de Huyen. Y si aquella mujer planeaba quitarle a Maya antes, la había despreciado llamándola débil e inútil por ser una niña. Pero ahora, con Tuk arruinado y su familia deshonrada, sería Maya la única esperanza para recuperar el prestigio perdido. El silencio en la pequeña casa se hizo denso. El tic-tac del reloj sonaba eterno. Huyen apretó con fuerza la taza de té entre sus manos, su mente llena de pensamientos oscuros. Sabía que no podía permitir que nadie le arrebatara a su hija la razón misma de su existencia. Durante años había luchado sola, soportando el desprecio y el dolor, todo por darle a Maya una vida tranquila. Si aquella mujer realmente intentaba arrebatarle a su hija Huyen, estaba dispuesta a pelear hasta el final. No tenía poder ni dinero, pero poseía algo mucho más fuerte, el amor de una madre, un amor que nadie puede comprar ni destruir. Afuera, las nubes se tornaban negras. Un viento fuerte abrió las cortinas y la llama de la vela tembló. Huyen levantó la mirada hacia el cielo, sintiendo cómo la tormenta se acercaba. En su corazón, una certeza la estremeció: la verdadera batalla apenas comenzaba, y esta vez podría ser la más dura de toda su vida. Han pasado 2 días desde aquel encuentro tenso,
pero los pensamientos confusos seguían rondando la mente de Huygens como una sombra que se niega a desaparecer. Por más que lo intentaba, no podía apartar de su pecho esa sensación de inquietud. Sabía muy bien que cuando una mujer como su antigua suegra se mostraba repentinamente amable, aquello jamás era una simple coincidencia. Esa tarde, en la calma de su pequeña casa, un golpe seco en la puerta la hizo sobresaltarse. Se quedó inmóvil unos segundos presintiendo lo peor. Cuando abrió ella, estaba allí de nuevo con el mismo rostro severo de siempre, pero tratando de fingir dulzura en su mirada. Huygens frunció el ceño y con voz fría dijo: «¿Qué hace usted aquí otra vez?». La suegra suspiró adoptando un tono suplicante. «Esta vez vengo a pedirte por favor que escribas una carta solicitando la liberación anticipada de Tuck. Ya ha sufrido bastante, hija». Los ojos de Huygens se oscurecieron. Apretó los puños y respondió con firmeza: «Ya se lo dije. No tengo nada que ver con ustedes ni quiero volver a tenerlo». El silencio duró apenas un instante. De pronto el rostro de la mujer cambió. Sus facciones se endurecieron y su voz, ahora aguda y venenosa, rompió el aire. «Nada que ver, desagradecida. Abandonaste mi casa por irte con otro hombre. Por tu culpa mi hijo terminó en prisión». Cada palabra era como una daga que se clavaba en el pecho de Huygens. Pero esta vez ella no estaba dispuesta a callar. Se levantó de golpe con la voz temblorosa pero decidida: «Basta, Tuck y yo estamos divorciados. Ya no hay ningún vínculo entre nosotros. No tiene derecho a insultarme ni a difamarme así». La mujer soltó una risa seca amarga. «¿Divorciada? ¿Y eso qué importa? Sigues siendo la culpable. Destruiste a mi familia». El ambiente se volvió denso, sofocante. El viento golpeó la ventana con fuerza como si la tormenta que se avecinaba quisiera colarse en la casa. Huygens respiró hondo intentando mantener la calma. «Váyase por favor. No quiero discutir más. Y si vuelve a difamarme, me veré obligada a acudir a la justicia». Los ojos de la suegra se encendieron de furia. Lanzó su bolso al suelo y gritó: «Te arrepentirás, Huygens. No vas a tener paz». Desde ese instante tuvo la certeza de que la tormenta apenas comenzaba. Esa mujer no había vuelto para pedir perdón, sino para desatar una nueva guerra. Una guerra donde el pasado, el rencor y el amor de madre se entrelazarían hasta arrastrarlo todo a un abismo del que quizá nadie saldría indemne. La pequeña casa de Huygens se había convertido en un caos. Los gritos resonaban entre las paredes, los muebles caían y el sonido de los objetos al romperse llenaba el aire con una violencia sofocante. Su antigua suegra, fuera de sí, con el rostro deformado por la rabia, volcaba mesas, arrancaba cortinas y escupía palabras llenas de veneno. «¿Crees que el divorcio te libra de mí? Jamás tendrás paz», gritó con los ojos encendidos de odio. Huygens retrocedió unos pasos intentando mantener la calma, aunque las manos le temblaban. «Basta, no tiene derecho a hacer esto. Esta es mi casa, váyase ahora mismo». Pero sus palabras solo avivaron el fuego. La mujer rugió levantando la mano para golpearla, y justo en ese instante la puerta se abrió de golpe. Era Ye, el hombre en quien Huygens confiaba su refugio. Acababa de volver del trabajo y al oír los gritos desde la calle, había corrido desesperado. Al ver la escena, su rostro se endureció y la sangre le hirvió de indignación. Sin pensarlo, se interpuso entre las dos mujeres protegiendo a Huygens con su cuerpo. Su voz retumbó como un trueno. «¿Qué está haciendo aquí? Esta es la casa de Huygens. Si sigue destrozando cosas, llamaré a la policía». La mujer se quedó paralizada por un instante, pero enseguida se recompuso y alzó la voz con desprecio. «Ah,
Claro. Así que ahora ya no se esconden. Lo de ustedes es público. ¡Qué vergüenza! Ye apretó los dientes conteniendo la ira. Su mirada era firme e inquebrantable. Nosotros estamos casados. Tenemos un matrimonio legalmente reconocido. Si viene aquí a causar problemas, llamaré a las autoridades. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par incrédulos. ¿Casados? ¿Tú te casaste con ella? ¿Con esa mujer que destruyó a mi familia? ¡Basta!, rugió Ye con una voz tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. No volverá a insultar a mi esposa. Ella no le debe nada. Si insiste en seguir con esta locura, será la ley quien la detenga. El silencio se apoderó del lugar. Solo se escuchaba el sonido agitado de las respiraciones. La madre de Tuk lo miró con odio y humillación antes de soltar una carcajada amarga. Creen que un papel los protegerá. Se equivocan. Esto no ha terminado. Con un movimiento brusco lanzó su bolso al suelo y salió dando un portazo. El viento frío entró en la casa trayendo consigo el olor de la tormenta. Huyen se dejó caer sobre una silla con lágrimas brillando en los ojos. Ye se acercó despacio, tomó su mano con ternura y le susurró: «Tranquila, amor. Mientras yo esté aquí, nadie te hará daño. Nadie tocará a Maya». Ella lo miró conmovida. Afuera, la lluvia comenzó a caer golpeando el techo con fuerza. Era como si el cielo llorara junto a ellos, presagiando que la verdadera tormenta aún estaba por venir. La puerta se cerró de golpe detrás de la antigua suegra, y de pronto la pequeña casa quedó sumida en un silencio denso y doloroso. Los ecos de la discusión aún resonaban en la mente de Huyen como cuchillos que seguían hiriendo su corazón. Permaneció inmóvil unos segundos hasta que de repente sus piernas cedieron. Todo el valor y la fuerza que había reunido para no dejarse humillar se desvanecieron en un instante. Huyen cayó al suelo exhausta, las manos temblorosas, el pecho agitado. Durante toda la confrontación había contenido las lágrimas, se había obligado a mantenerse firme. Pero ahora, cuando la tormenta había pasado, el miedo y el agotamiento la invadieron por completo. Ye la observó con el corazón encogido. Aún podía sentir la rabia ardiendo en su pecho, pero más fuerte que la ira era la ternura y la preocupación. Se acercó despacio, la tomó entre sus brazos y le susurró con voz ronca: «Tranquila. Ya está, amor. Estoy aquí. No va a pasar nada». La ayudó a sentarse en la cama y le colocó suavemente una manta sobre los hombros. Huyen levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Gracias. Gracias por volver justo a tiempo. Si no hubieras llegado, no sé qué habría pasado». Ye le tomó la mano firme protectora. «No te preocupes. Mientras yo esté aquí, nadie podrá hacerte daño. Ni a ti ni a Maya». Ella bajó la mirada. La voz le temblaba. La última vez que vino parecía arrepentida. Su voz, su mirada. ¿Todo era tan distinto? Pensé que de verdad había cambiado. Pero hoy volvió a ser la misma de siempre, cruel, llena de odio. «Me asusta tanto». Ye suspiró y le habló con ternura. «¿Por qué no me lo dijiste ayer? Si hubiera sabido que vino, nunca te habría dejado sola con ella». Huyen negó suavemente con la cabeza. «No quería preocuparte. Creí que solo vendría a hablar nada más. Me equivoqué». Él posó su mano sobre su hombro y le habló despacio con una calidez que la envolvía. «Escúchame bien, Huyen. Ya no tienes que enfrentarlo todo sola. Estoy contigo, ¿de acuerdo? Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Sus palabras resonaron con una fuerza que fue más allá del consuelo. Había en ellas una promesa silenciosa, una certeza que le devolvía el aliento. Las lágrimas comenzaron a caer, pero ya no eran de miedo, sino de alivio. Afuera el cielo seguía gris después de la lluvia.
Las gotas resbalaban por el cristal brillando bajo la luz tenue. Dentro la calma volvió poco a poco. Dos almas heridas se aferraban la una a la otra comprendiendo que la verdadera batalla aún no había terminado. Pero esta vez Huyen no estaba sola. Apoyó la cabeza sobre el hombro de Ye, cerró los ojos y respiró hondo. En ese silencio compartido, el miedo se disolvió, dejando lugar a algo nuevo, una paz serena y la esperanza de un nuevo comienzo después de la tormenta. Esa noche, cuando la lluvia finalmente se detuvo, el cielo seguía cubierto por un gris espeso y silencioso. El goteo constante desde el alero marcaba el paso lento del tiempo, como si el mundo entero contuviera la respiración. En la pequeña habitación, Huyen descansaba recostada sobre el hombro de Ye, los ojos cerrados, el cuerpo agotado pero por fin en calma. La luz amarilla de la lámpara acariciaba su rostro reflejando una paz frágil, una paz que le había sido negada durante tanto tiempo. Se la observaba en silencio, pasaba su mano por su cabello con ternura y miraba hacia la ventana. Sabía que la tormenta aún no había terminado. La mirada helada de la madre de Tuk, antes de marcharse, seguía clavada en su mente, una mirada que no conocía el perdón ni el olvido. Apretó la mano de Huyen con fuerza, sellando un juramento silencioso. Mientras yo viva, nadie volverá a hacerte daño. El viento nocturno se filtró por la rendija de la puerta, moviendo suavemente la cortina. En ese instante, un coche negro se detuvo frente al portón. Las luces delanteras iluminaron por un momento la pared desgastada antes de apagarse. Una figura descendió lentamente. Su sombra alargada bajo la tenue llovizna parecía cargada de misterio y amenaza. Dentro de la casa, Huyen se estremeció. Abrió los ojos inquieta y susurró: «Ye, creo que he oído un coche afuera». Él se giró, miró por la ventana, solo oscuridad, solo el viento. Le acarició el hombro y murmuró: «Tranquila, amor. No es nada. Quizás solo alguien que pasaba. Duerme. Todo estará bien mañana». Pero en lo más profundo de su pecho, una sensación inquietante no lo dejaba respirar. Era como si la calma recién conquistada fuera solo un preludio. El silencio antes de otra tormenta. Afuera, el coche seguía detenido bajo la llovizna inmóvil sin luces. Adentro, dos almas seguían aferradas una a la otra, sin saber que esa misma noche marcaría el comienzo de algo nuevo, una prueba, un peligro, o tal vez un destino imposible de evitar. La oscuridad los envolvió suavemente, dejando suspendida en el aire una pregunta que aún no tenía respuesta. ¿Será este el comienzo de la paz que tanto anhelaron? ¿O el último respiro antes de que todo se derrumbe? Tổn thương sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, sau khi dũng cảm đối mặt với quá khứ để có được sự thấu hiểu và cảm thông hiếm hoi, liệu đây có phải là tia sáng mở đầu cho một hành trình mới đầy hy vọng của cô hay không? Mọi chuyện lại tiếp tục trở nên phức tạp khi mẹ chồng cũ mang trong lòng sự ích kỷ, cố chấp và liên tục thực chuyện để gây khó dễ cho Huyền. Không chỉ vậy,
trong tập phim, trong tập video ngày hôm nay. Chúng ta chứng kiến quyết định bất ngờ của anh Đệ, người đàn ông giản dị nhưng chân thành. Anh đã chuẩn bị một bàn tiệc vô cùng ý nghĩa dành cho Huyền. Liệu hành động này có thể giúp cô nhận được hơi ấm của tình người sau những ngày tháng dài cô đơn chịu đựng? Và phải chăng hành động có thể giúp, và phải chăng hạnh phúc thực sự đôi khi đến với những điều thực sự đơn giản nhất và chân thành nhất? Hãy cùng tôi theo dõi để xem số phận sẽ đưa đẩy cuộc đời của Huyền và người con gái Maya ra sao. Đừng bỏ lỡ, vì câu chuyện này chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của bạn. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tôi.